Hola hermanos, mi nombre es Yaralí Benítez, quería hablarles de mi testimonio de salvación. Hace más de un año mi esposo recibió la salvación y pues él quería también que yo recibiera, él colocaba enseñanzas en el televisor, pero yo venía de otra denominación donde pues tuve más de 14 años desde mi juventud y pues ese era mi impedimento, yo no quería pues escuchar porque yo tenía mi propia justicia y pues un día él colocó en el televisor, eran como las 12 11 de la noche y escuché yo un versículo que decía que el Señor quitó el pecado del mundo. Yo sentí como que una venda de mis ojos se cayó, o sea, como que yo abrí los ojos y dije, uy, ya pude entender, o sea, el Señor quitó el pecado del mundo, ya no hay pecado. Entonces, pues allí pues hablábamos y eso, yo sentí como que yo había recibido la salvación. Pero en ese momento se me vino todo encima de que era mi justicia, que eran los años que tenía la iglesia, que era que iban a decir los demás, que iban a pensar los demás, todas esas cuestiones. Y pues eso fue un gran impedimento que me hizo pues no querer, o sea, no seguir pues. Y pues después de eso, como bueno, como dice la palabra de Dios, que la palabra a veces cae en pedregales, espinos, todas esas cuestiones. Y al tiempo, pues mi esposo de todas maneras colocaba enseñanzas desde su teléfono. Y yo pues escuchaba y había cosas que, por decir, cuando empecé a escuchar que él me predicaba, él decía de que el Señor quitó el pecado del mundo. Entonces venía esa cosa en mi vida de, ay, pero entonces vamos a pecar deliberadamente, o sea, que quiere decir de que vamos a hacer lo que queramos porque ya no hay pecado y toda esa cuestión. Pero un día escuché una enseñanza que él la tenía, yo estaba así, pues yo como si no estaba escuchando, pero yo estaba pendiente donde el hermano decía que el enemigo es el que coloca, el que coloca eso, para que nosotros no recibamos, de que de igual manera, pues, o sea, nosotros al recibir la salvación tenemos que vivir una vida de creencia, tenemos que congregar, no que tenemos, sino que nosotros nos congregamos de todas maneras, porque es nuestra vida de creencia, que no quiere decir que no nos vamos a congregar, que no vamos a ayunar, que no vamos a orar, sí, pero ya eso no lo vamos a hacer por obligación o para ser salvo, porque si no lo hago no lo voy a hacer salvo, porque la salvación no se pierde. Y yo, wow, sí, es verdad, pues yo escuchaba y allí estuve. Y pues mi esposo siempre me decía que yo tenía que mirar mi propia maldad. Y yo me sentía muy mal porque yo decía, pero qué es, o sea, que él veía lo peor de mí, pues. Y yo no sabía pues lo que él me quería decir, pues que era que nosotros como seres humanos, o sea, como nosotros todos somos malos porque ninguno es bueno. Y a veces pues nosotros creemos que los demás son los que hacen las cosas y nosotros mismos tenemos maldad en nuestro corazón. Y en ese momento pues pude ver la maldad en mi corazón y yo me la acerqué a él y le dije en la noche pues que me sentía tan mal que yo quería recibir la salvación porque yo sentía que ya, o sea, yo no tenía esperanza, pues, o sea, por mi propia fuerza no tenía esperanza, que era lo que nosotros pensábamos antes, por nuestra propia justicia, que nosotros haciendo tales cosas, pues íbamos a tener la salvación, que yo sí soy bueno, yo sí ayuno, yo sí esto, pero yo hoy me sentí que yo no tenía de otro, o sea, es como cuando estoy escuchando una enseñanza que hablaba de la ley. La ley es el ayo que nos acerca al Señor. O sea, la ley nos hace ver que no podemos cumplirla. Y allí es donde nos acercamos al Señor y decimos, Señor, nos rendimos. Por mis propias fuerzas no puedo. Y yo así me sentí en ese momento. Y dije, por mis propias fuerzas no puedo. O sea, soy mala, no tengo remedio. Y allí pues yo sentí que Dios terminó de hacer su obra. La obra que había comenzado cuando yo recibí y no quise escuchar más. Dios terminó de hacer la obra. Y pues claro, sigue escuchando enseñanzas donde decía de que nosotros tenemos que mirarnos en la palabra de Dios. Y yo decía, ¿y ahora yo dónde me miro? Porque yo no me miro. Y pues resulta que hablando con mi esposo, recordando porque Dios desde hace mucho tiempo, desde que en el vientre de nuestra madre, Dios ya tiene un propósito con nosotros. Y pues cuando yo perdí mi bebé en mi barriga, pues yo estaba en un embarazo, ya tenía 8 meses y fue un proceso muy fuerte. Yo leí Job, me propuse a leer Job. Pero hablando con mi esposo, recordé ese versículo que dice el Señor decía que él era justo, pero él en realidad no era justo, porque el Señor ve las cosas que son como si, las que no son como si fuesen, porque él no había recibido la verdadera salvación, no había realmente conocido al Señor hasta el momento que pasa ese proceso. ¿Por qué? Porque ya de último, terminando ya la historia de Job, él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y allí, hablando con mi esposo, recordé en ese momento que yo había leído y yo dije, o sea, yo me veo en Job. Yo tenía mi propia justicia. Job daba sacrificio al Señor por sus hijos. O sea, Job, al dar sacrificio por sus hijos se creía justo, pero en su propia justicia realmente no había conocido al Señor hasta que pasó ese proceso que Dios permitió y él pudo conocer al Señor verdaderamente. Pude mirar al Señor cara a cara, como en el momento de oídas te había oído. O sea, sí, le conocemos, sabemos que Dios, sabemos que porque Dios hace la obra desde que nacemos. Pero ahora nuestros ojos podemos ver al Señor cuando el Señor realmente
nos da esa salvación, nos hace mirar que ya no somos pecadores, que el Señor nos ha justificado, que no quiere decir que vamos a vivir deliberadamente, que vamos a hacer lo que queramos, no, sino que el Señor ya quitó el pecado, que lo que sale de nosotros es la maldad. De nosotros no sale más nada que maldad, porque la palabra de Dios dice que ninguno es bueno. Y pues yo sentí, me miré en Job, yo dije, mire, pues yo tenía mi propia justicia, y pues quería ir también a la palabra de Dios en Romanos 10:3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y pues allí me pude mirar de que a veces nosotros tenemos nuestra propia justicia, como en mi caso no me hacía mirar lo que el Señor quería hacer en mi vida, que quería mostrarme realmente su salvación, que quería hacerme mirar de que el Señor quitó el pecado del mundo, que ya yo no soy pecadora, que lo que sale de mí es maldad, pero el Señor, ese pecado que fue el de Adán y Eva con el que nosotros nacimos, el Señor lo quitó al momento, Él lo quita si nosotros recibimos la salvación. ¿Cuándo realmente estamos en pecado? Estamos en pecado cuando no creemos en la palabra de Dios, cuando no nos rehusamos y decimos, no, pero es que yo sigo pecando, yo soy un pecador pero arrepentido. Pero ya si el Señor dice que Él quita el pecado, o sea, Él quitó el pecado del mundo, ya nosotros al recibirle, al creer que el Señor ha hecho la obra en nosotros, ya nosotros no somos pecadores, ya nosotros somos justos, justificados por la fe, por el Señor.